diapositivas muy, muy cargadas, pero vamos a ir obviamente a lo concreto, ¿ya? O sea, usted no se tiene que aprender toda la estadística, sino que son datos más que nada relacionar en cuanto a qué tan bien, qué tan mal, si vamos en buen camino como país. En ese sentido, más que nada va la reflexión. Muy bien. Entonces, es importante, ¿cierto?, darnos cuenta de cómo Chile está posicionado frente al mundo y frente a Latinoamérica, ¿ya? De que nos destacamos en algunas cosas positivas, eso es súper importante. Pero también tenemos cosas negativas que yo creo que día a día nosotros lo vamos viendo a través de las comunicaciones, las redes sociales. Bueno, cuando hablamos de estadística, existen tres grandes grupos: las estadísticas vitales, las de morbilidad y las que tienen que ver sobre recursos y servicios, ¿sí? Y cuando hablamos de estadística de salud, principalmente son para poder evaluar y monitorear el desempeño de las políticas públicas. Sabemos que las políticas públicas emergen desde el gobierno y que a través de sus distintas instituciones se ejecutan, ¿cierto? A nivel comunal, a nivel regional y a nivel local, principalmente. Y es súper importante divulgar esta información porque, una, nos sirve a nosotros como profesionales de salud para tomar decisiones y por otro lado también tenemos que empoderar a la comunidad, ¿ya? Nosotros como ciudadanos deberíamos estar siempre informados. Otra cosa es que en términos técnicos también se puede promover la validez, su confiabilidad y la oportunidad con el máximo, ¿cierto?, de desagregación geográfica y temática. ¿En qué sentido? En que también nos vamos a dar cuenta que siendo un mismo país tenemos muchas diferencias, ¿cierto? Por ser largo, angosto y lamentablemente muy centralizado. Entonces, bueno, desde el año 2005 que Chile dispone de un plan anual estandarizado de difusión de sus estadísticas, además de una serie de publicaciones basadas en fuentes de datos que son producidas por el DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información de Salud, y el Ministerio. Pero también acá está el INE, el FONASA, las universidades generan también información. Y por otro lado, hay un boletín anual de datos básicos que van desagregados por niveles políticos, administrativos, áreas sanitarias. También, ¿qué ayuda a esto? Cuando se hacen las encuestas. Por ejemplo, la encuesta CACEM, ahí se van adquiriendo datos sociodemográficos, socioeconómicos, la encuesta nacional de salud, por otro lado, ¿ya? Ahora, no hay que olvidar que lamentablemente la difusión igual, aún así, es un poco atrasada. O sea, uno no va a encontrar datos del año 2019. O sea, esos datos todavía se están procesando. Pero podemos encontrar datos actualizados del 2018, 2017, y en algunas temáticas, lamentablemente, no hay renovación de esa información. Ahora, todo esto igual es con ayuda de la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Porque ellos de alguna manera son los referentes en cuanto a la estadística de salud, ¿cierto? Cuando hablamos de población, aquí presentamos cifras de distintos tipos de población, provenientes de diferentes fuentes. Se pueden analizar, se pueden describir, y entre ellas se encuentran habitualmente estadísticas de población por edad y sexo, la población ocupada, ¿ya? Porque eso también es un indicador, ¿sí? Qué tan desempleados están o qué tan poco empleados. Sabemos que con la pandemia en realidad, aproximadamente 2 millones de personas, ¿ya?, estaban sin trabajo. Pero ya con esto de la eliminación del confinamiento en algunos lugares, obviamente la fuerza de trabajo se ha potenciado, pero aún así, o sea, hubo un momento en que 2 millones de personas estaban desempleadas. Por otro lado, también la población beneficiaria e inscrita en el Seguro Público de Salud. Sabemos que más o menos entre el 75 y el 80% de la población pertenece al Fondo Nacional de Salud.
también la población en control, que es distinto a la población que está inscrita, ¿ya? O que es beneficiaria, porque una persona que es sana en realidad no asiste a su CEFAM o no va al hospital nunca. Pero la persona que son crónicos, por ejemplo, y que están en control, eso también hay estadísticas, así como también personas que se atienden en los distintos servicios nacionales de salud. Y esto, porque la atención no solamente es para personas crónicas, sino también para personas que promueven, ¿cierto? O que previenen salud. Un indicador súper importante es la mortalidad, porque incluso las tasas de mortalidad también te dice qué tan bueno, qué tan malo es un país. O sea, porque si tenemos una alta mortalidad, como por ejemplo países tercermundistas de África, ¿quién va a querer ir a vivir allá? Porque de alguna manera te está indicando que la calidad de vida no es la mejor, ¿ya? También, cierto, esta mortalidad se tiene que ir registrando de acuerdo también a la localización territorial y también algunas características, por ejemplo, por causas de mortalidad o también por si es mortalidad general, materna, infantil, fetal, que son distintos indicadores, entre otros en realidad. Y este gráfico, ¿ya? Este es los fallecidos según la fecha de defunción de acuerdo a criterios del DEIS con respecto hasta el 14 de noviembre. Hasta así queda actualizado. Lo último que entregó el Departamento de Información, claro, de Estadística de Salud. Entonces, este obviamente es un registro diario, y la actualización es muy rápida. Pero es importante saber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después se ve la tasa, o sea, cuántos muertos, de alguna manera, por cada 100.000 habitantes, y eso también es un indicador importante. La natalidad. Sabemos que la natalidad ha ido disminuyendo con el tiempo. O sea, en Chile ya el promedio de hijos es 1 a 2 hijos, ¿ya? Máximo en los tiempos de hoy, cuando quizás 50 años atrás pues, todavía se tenían 3, 4, 5, 6 o más, ¿sí? En ese sentido ha habido un cambio muy drástico, ¿ya? Conjunto a esto, aquí tenemos la tasa de fecundidad, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, ¿ya? También la proporción de nacimientos con bajo peso al nacer, ¿ya? Son indicadores tanto de riesgo como vitales. Los egresos hospitalarios. Aquí se obtienen a partir del informe estadístico de egreso hospitalario, cuyo reporte es obligatorio para todos los establecimientos de salud en Chile. Y esto es en base, ¿cierto?, a las causas de hospitalización y otras variables asociadas, más que nada porque tiene que ver también con los tiempos de estadía, pero siempre se procura de que el usuario paciente esté el menos tiempo posible hospitalizado. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos optimizar el rendimiento de las camas, que son pocas ya en Chile, y segundo, porque si el paciente está más tiempo de lo habitual, tenemos el riesgo de que adquiera una infección asociada a la atención de salud, es decir, se enferme de otra cosa que no tenga nada que ver con la causa de su hospitalización. Y eso también, obviamente, arriesgaría los indicadores. Existen también las enfermedades de notificación obligatoria, habitualmente más para enfermedades de tipo epidemiológico, ya sea brotes, ¿cierto? Por enfermedades infecciosas, algunos fallecimientos de causas no explicadas, ¿ya? Hay documentos especiales, esta notificación la hace el médico, ¿ya? Pero este lo vamos a profundizar cuando veamos epidemiología, ¿ya? Y vigilancia epidemiológica. Así que, pero más que nada para que tengan una idea. Las atenciones de urgencia son otro registro, ¿ya? El famoso RAU, que es un documento, cuando usted va a la urgencia, un documento donde se llena la causa, ¿cierto?, de ingreso, le toman los signos vitales, quizás le administran algún medicamento. Entonces, esa información también, ¿ya? Se analiza y se entrega después. Otra cosa importante, los accidentes de trabajo, ¿ya? Es un registro que se va de alguna manera monitorizando también en los distintos lugares
ya sea por lesiones que haya sufrido la persona o cualquier ocasión que haya producido también incapacidad o muerte. Por eso cuando uno va a lugares donde hay riesgo, hay letreros que dicen 20 días sin accidente, 8 días sin accidente, así, o 0 días porque significa que el día anterior hubo un accidente, ¿ya? Entonces todo esto también tiene que ser muy responsable también el registro, ¿ya? Bien transparente también. Recursos de salud, o sea, eso nos compete a nosotros, ustedes futuros profesionales, cuando trabajen en los distintos niveles de atención y cuando se den cuenta de, bueno, qué tantos recursos, ¿cierto?, van a tener disponibles. Y estamos hablando de recursos físicos, como infraestructura principalmente, bienes como camas, pabellones, qué sé yo, y el recurso humano, ¿ya? Que tiene que ver con médicos por habitante, enfermeras incluso, o profesionales de salud, y así, entre otros, ¿ya? Entonces, y esto es lo último, bueno, yo siempre le he dicho, yo trato de mostrar acá en el PowerPoint lo más actualizado, lo que se encuentra en Internet, porque no hay otra opción, pero es lo más actualizado. Esto es un gráfico, ¿cierto?, que muestra la densidad de médicos por país. Y si nosotros vemos para el año 2019, año pasado nomás, tenemos 103 médicos cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de un promedio en Chile. Y eso significa un médico por 970 habitantes. O sea, casi 1.000. Un médico casi 1.000. Y la Organización Mundial de la Salud informa, o ellos de alguna manera dicen que lo ideal sería un médico cada 350 habitantes. Entonces, para que más o menos dimensionen la falta que tenemos, ¿ya? Y ahí nos comparamos con otros países, por ejemplo, en Cuba son 752, o sea, 7 veces más que nosotros, ¿ya? Entonces, es la realidad. Y ahí después viene el tema, que en algún momento también lo comentamos, de que también no todos atienden en el área pública, sino que se van más al área privada. Entonces, más todavía aumenta esta desigualdad y este poco acceso. Noticias, ¿cierto? También de este año, importantes, que tienen que ver con salud, gasto público, ¿cierto? La falencia que pone a Chile en el riesgo frente a la pandemia. Y esto significa, ¿se acuerdan que yo les comentaba de que, bueno, Chile pertenece a la OCDE, ya que esta organización donde están los países más estables, ¿cierto? O económicamente estables. Y siempre nos ha preocupado lo poco que gasta Chile frente a salud, comparado a otros. O sea, ahora estamos en 8,5, pero por mucho tiempo estuvo en 7, ¿ya? 7%, de ahí no salía. Pero yo creo que ahora con todo lo que ha pasado, yo creo que como que se ha tomado un poquito más de conciencia, pero igual, aún así es muy poco, 8,5. Y el Estado gasta poco, ¿ya? Eso lo dice incluso la ex ministra de Salud, porque muestran que en promedio la OCDE, ¿cierto? Imagínate, acá, casi $4.000 es per cápita, es decir, por persona. O sea, toda esa plata distribuida por los 17 millones de habitantes, ¿me entiendes? Pero resulta que acá en Chile son $2.000. Y esto, y aún así, es un logro, porque 3, 4 años atrás no superaba los $1.000 por per cápita. Entonces, se invierte muy poco, ¿ya? Eso es lo que pasa. Y aún así, uno igual se pregunta, imagínate la expectativa de vida que tiene nuestro país. El problema es la calidad de vida. O sea, tú puedes llegar fácilmente a los 85 años, 87 años, pero ¿cómo está tu vida, tu calidad? ¿Realmente estás disfrutando vivir hasta esos años? Esa es una gran pregunta. Chile invierte 3,1 del producto ya como aporte fiscal, que es menos de la mitad de lo que hace cualquier país desarrollado. Y esto tiene que ver, y se traduce, porque hoy tenemos menos de 2 camas básicas por 1.000 habitantes. Una como y tanto, ¿ya? O sea, en cambio, países como Corea del Sur tienen 12.
Nosotros casi 2. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Mm? Alemania 8. Entonces, nos comportamos, por un lado, como países desarrollados, pero como otros, en otros aspectos, realmente estamos muy lejos de ser un país desarrollado. Y por eso siempre estamos en vías de. ¿Ah? Chile es un país en vías de desarrollo, pero resulta que llevamos años en vías de desarrollo. ¿Mm? Porque estas cosas, que son, uno diría, pero es tan simple, y es verdad, simple. O sea, distribución de los recursos. Ahí está el problema. De toda la plata que genera el país, hay un desequilibrio en la distribución. Entonces no puede ser que a salud, que es en los componentes básicos, se dé solo un 8,5, en educación es casi similar, entonces, y queremos ser desarrollados. Entonces, esa es la gran interrogante. Bueno, también, ¿cierto? Es importante que se registren actividades de la autoridad sanitaria, o sea, a través de la Seremi del Ministerio de Salud, que ellos son los referentes. Entonces, acá también hay mucha vigilancia de riesgo, hay mucho control de promoción, prevención, todas las materias sobre el ambiente, todo lo registra la Seremi, ¿ya? Está ahí, realmente es un ente activo, ¿ya? Muy activo. Habitualmente los Seremis trabajan con los gobernadores en las distintas regiones. ¿Por qué? Porque sabemos que salud es un determinante social y está muchas veces relacionado con otras aristas, con trabajo, ¿cierto? La salud, la educación, la vivienda, todo está relacionado. Bueno, y las atenciones de la red de asistencia pública derivadas, ¿cierto?, del registro continuo que se efectúa en todos los establecimientos de salud con ocasión de la realización de actividades de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de salud, ¿ya? O sea, cada, obviamente, centro va llevando sus registros propios. Y por otro lado, algo que se ha ido regulando con mayor razón, con más énfasis en el último tiempo, es el sector privado, ¿ya? Que en algunas ocasiones realizan actividades de promoción, de protección también y de recuperación y rehabilitación, ¿sí? Las inmunizaciones, esto es algo pero fundamental, ¿ya? Acá en Chile, y así como otros países, hay programas, ¿cierto?, nacionales de inmunización. Y cuando hablamos de programas nacionales, porque el gobierno, ¿cierto?, se hace cargo. En Chile nosotros tenemos un calendario de vacunación que se va publicando año a año, este es el del año 2020, y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, a todas las vacunas que se tiene acceso en forma gratuita, ¿ya? Y esto es independiente de si es privado o FONASA, ¿ya? O sea, si una persona es FONASA o ISAPRE, igual tiene derecho a estas vacunas, ¿sí? Eso que quede claro. Así que hay una inversión tremenda, ¿ya? Tremenda. Cubre distintos grupos etarios, ¿cierto? Los recién nacidos, en sus distintas etapas de lactante, luego ya en la básica, primero, cuarto, quinto hasta octavo básico, a las embarazadas por un lado y a las personas mayores de 65 años y más, ¿ya? En ese sentido hay mucha campaña, mucha difusión. Y con el tiempo vamos a ver qué va a pasar con el COVID, ¿cierto? Porque igual es una vacuna que, dependiendo de cuánto cueste, ¿cierto?, su producción, vamos a ver qué tanto va a asumir el costo el gobierno, y por otro lado el área privada a lo mejor también quizás va a hacer un cobro, no se sabe. Aunque en algún momento lo informaron de que Chile iba a invertir algo así como 200 millones, ¿ya?, de dólares con respecto a la famosa vacuna, ¿ya? Yo digo que es demasiado, porque después nos dijeron algo de 5 millones de dólares, bueno, pero de que el país tiene que invertir, lo tiene que hacer. ¿Y por qué? Porque obviamente es parte de su rol fundamental. Ahí se me fue el... ¿ya? Entonces, eso. Bueno, acá, por ejemplo, no aparece la de la influenza, ¿cierto? Que también hay campañas, pero esa no es de alguna manera, no está dentro del calendario porque no es como obligatoria,
sino que es porque la persona vaya, justo se encuentra en 21 de mayo, están vacunando y se pone, ¿cierto?, la vacuna de la influenza. Pero todas las que están acá se tienen que cumplir, ojalá, al pie de la letra. Y hay un registro, una estadística con respecto a eso. Y este dato, que a pesar de que es antiguo, ¿ya?, pero es más o menos para que nos demos cuenta del impacto que ha tenido este tema de los movimientos no vacunas, ¿cierto? Yo creo que ustedes han escuchado, porque, claro, todo nació, más encima de una información de un médico o un científico de alguna manera, pero después se retractó porque era errónea, de que las vacunas, ¿cierto?, provocaban autismo. No sé si ustedes escucharon en algún momento esa noticia. Y de ahí partió un movimiento de que no había que vacunar a los niños, que las vacunas producían autismo y qué sé yo, no sé cuánta otra enfermedad. O sea, por mala información. Y cuando partió todo eso, imagínense la cantidad de rechazos. O sea, estamos hablando de que muchos niños no se vacunaron, ¿sí? Y después vino todo un tema legal porque ¿quién es el responsable del niño? El adulto, ¿sí? El adulto. Entonces, es en el adulto donde tú tienes que crear conciencia, donde tienes que educar, ¿cierto? E informar de lo errado que están al momento de decidir por el hijo. Ahora, lo otro que genera el no, de alguna manera, vacunar a los niños es que enfermedades que en Chile ya estaban erradicadas vuelvan. Y eso obviamente afecta directamente los indicadores y por otro lado el tema económico, ¿ya? Porque para implementar vacunas estamos hablando de miles de millones de dólares, pues chicos, y que son años de trabajo. Entonces, para el que todavía piense que las vacunas realmente provocan autismo, yo los invito a buscar el artículo y cuando se retractó el mismo médico, ¿ya? También existe la notificación por enfermedades transmitidas por alimentos, ¿ya? Y esto más que nada es para salvaguardar la producción de los mismos. En realidad en Chile son muy pocos, ¿ya? Muy pocos los eventos que ocurren respecto a esto, porque en cuanto a salubridad, por un lado, se cuenta con agua potable, ¿cierto? Las condiciones de higiene son óptimas y siempre hay control, hay regulación. Pero nos falta un brote, nos falta un problema y eso a veces pasa desapercibido, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno va al centro y no ve que hay una calle donde venden completos, comida rápida, chatarra, y ahí uno se come su completo, ¿cierto? Y después en el día a lo mejor te sentiste mal, te hizo mal. Entonces tú dices, debe haber sido el completo que me comí, ¿cierto? Ya, pero queda en ti. ¿Por qué? Porque tú no fuiste al médico, no fuiste a la urgencia, entonces tú nomás supiste esa situación. Pero justamente en el mismo lugar comieron 10 personas más y las 10 personas presentaron algún evento. Alguna le dolió el estómago, otra tuvo vómito, quizás otro tuvo diarrea, no sé. Otro quizás fue tan grave porque a lo mejor estaba muy inmunodeprimido que tuvo que ir a la urgencia y ya, ahí sí hubo un registro, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con todas las otras personas que lo vieron como algo habitual o algo normal? Eso es lo que habitualmente pasa por esto, por las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, el registro a veces puede estar diferido un poco, porque no toda la gente consulta la urgencia, ¿cierto? Por situaciones específicas. Pero es importante, ¿cierto?, que se mantengan las condiciones de salubridad en lugares donde sean masivos y donde se extienda, ¿cierto?, alimentación. Entonces, bueno, vemos acá la población, ¿cierto? Cómo nuestro país ha ido cambiando. Ustedes ya este gráfico yo creo que lo saben de memoria, pero cómo, de acuerdo a la información del INE, ¿cierto? Miren,
O sea, una pirámide clásica, pero ya en el año 92 ya estábamos con cierto cambio, una modificación tremenda, brusca, 2002, 10 años después, y el último censo. Ya que más que pirámide parece una cúspide, ¿cierto?, de Rusia. Entonces, y vemos que hay grupos, o sea, la base, que son la natalidad, ¿cierto?, los nacimientos, muy baja, muy pequeña, y cada vez la cúspide también cada vez más en punta. ¿Por qué? Porque vamos llegando a grupos etarios más adultos, ¿cierto? Entonces, el tipo de población en el tiempo pasó de ser progresiva a regresiva. O sea, ese es uno de los riesgos que nosotros tenemos. En estos momentos estamos en estacionaria. ¿Y por qué estacionaria? Porque el crecimiento, ¿ya?, el crecimiento que tenemos en nuestro país es de 1 y algo, ¿ya? O sea, es muy bajo, ya que la tasa de mortalidad se está acercando a la tasa de natalidad. O sea, tenemos baja natalidad, incluso baja mortalidad, y eso no hay un progreso, ¿cierto?, una evolución, sino que más estacionaria. Y predominan los grupos de población madura. O sea, todavía estamos aquí en el centro, ¿ya? Ahora, el riesgo que tenemos es esto, de llegar a una población regresiva, donde la población vieja o adulto mayor es la que va a prevalecer, ¿ya? Y en el último censo, ahí nos demuestra que Chile envejece aceleradamente. Si nosotros comparamos del año 92 al 2017, vemos que la proporción de menores de 15 años baja casi 10 puntos, de 29 a 20, ¿cierto? Casi 10 puntos. Ya la población más concentrada, entre los 15 y 64 años, tiene cierta estabilidad, aún así ha ido aumentando, pero esto es también importante. Sobre 65 años, de 6,6, vamos en 11,4, ¿ya? Esas son como las proyecciones. Y en cuanto a proporción entre hombres y mujeres, que tiene que ver también con la tasa de masculinidad, que es otro indicador, nosotros somos más mujeres que hombres. Y la tasa de crecimiento, como les dije, mire, un 1%. Entonces, cuando ya empiece a ser 0,9, 0,8, ahí hay que empezar a preocuparse porque es porque las tasas de natalidad y la de mortalidad se están acercando. Algunos indicadores demográficos de América. Aquí no hay que aprendérsela el movimiento, no, chicos, solamente para que vayamos haciendo una comparación, ¿ya? De cómo estamos acá en América Latina. Ahora, no es lo mismo hablar de Chile frente a algunas estadísticas y a América Latina como un todo, porque nosotros nos comportamos de alguna manera diferente, ¿ya? Pero para que veamos las diferencias que hay entre estos países y los países de América del Norte, por ejemplo, donde obviamente hay más desarrollo, qué sé yo. Estas son estadísticas del año 2018 que entregó la Organización Mundial de la Salud, la OPS, es lo más actualizado. Yo creo que este año, quizá el próximo, se generen nuevas. Pero ¿qué podemos destacar acá? La edad, mire, la edad media, ya, o sea, la edad promedio en años, vemos que allá es de 38, mientras que acá en 30. O sea, ahí ya tenemos 8 puntos, ¿cierto?, porcentuales menos. ¿Y en qué sentido? Es porque nos está indicando que las condiciones de vida en América Latina son, de alguna manera, de menos calidad, mayor mortalidad, y entonces obviamente el promedio de edad es menor, ¿sí? Hay más población envejecida, ¿cierto?, en América del Norte, nosotros solamente 9 promedio, ¿ah? O sea, en Chile nosotros tenemos una gran preponderancia de adultos mayores, pero en otros países no es así. Después ahí es como lo que más se puede destacar. Después podemos destacar acá, ¿cierto?, la población urbana, la esperanza de vida al nacer. Y acá en América del Norte tenemos 82,2, que se asemeja mucho a lo que pasa en Chile, mientras que en promedio en América Latina 79,1. ¿Ya? Ese es un indicador importante.
el crecimiento anual del PIB, vemos que allá crece en 2,4, mientras que acá 1,7. El coeficiente de Gini, que es el coeficiente de desigualdad, vemos que allá es de 4 puntos, si lo llevamos a porcentaje, ¿cierto? Y acá es de 4,7, promedio. Entonces, obviamente, significa que en América Latina hay más desigualdad con respecto a los ingresos más bajos y los ingresos más altos. Y bueno, Chile sabemos que es uno de los países más inequitativos. Y hablando de la esperanza de vida, bueno, Chile, ¿cierto?, lidera la esperanza de vida, sobre todo en los países, ¿ya?, de América, y bordeando los 80 años. Entonces, ¿qué tan bueno, qué tan mal indicador? Todo va a depender de cómo llegues a los 80 años. Acá tenemos otros indicadores de razón de mortalidad materna, por ejemplo. Ya, no hay registros, en realidad, casi no hay, en realidad. Estamos con Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, lamentablemente es muy alta, ¿ya?, la tasa de mortalidad materna. Otra cosa, la mortalidad infantil es otro indicador muy, muy importante. En América del Norte es 5,8, mientras que en América Latina es 15. Ese es uno de los indicadores más importantes para evaluar el nivel y calidad de vida que tiene un país. Y nosotros, los chilenos, tenemos indicadores muy buenos, ¿ya? Por mucho tiempo hemos estado dentro de los 10 primeros a nivel mundial, aunque no lo crea, aunque no lo crea. Enfermedades, acá tenemos algunas que todavía, ¿cierto?, en algunos países siguen, ¿cierto?, son prevalentes, mientras que en Chile muchas se han erradicado, y si es que existen, son brotes importados, ¿ya? O sea, gente que viene de afuera, obviamente, y trae lamentablemente la enfermedad. Pero en Chile, malaria, muchos años, dengue, cólera, sarampión, sabemos que se erradicó, y si es que hay un caso es importado. Lepra no existe. La fiebre amarilla también se mantiene a raya, debido también a las inmunizaciones. Pero habitualmente, ¿por qué una persona podría adquirirla? Cuando viaja, ¿cierto? Cuando va de vacaciones, ¿cierto? Y le piden la vacuna, porque justamente corren el riesgo de que allá adquieran o se contagien de fiebre amarilla. El VIH, aquí tenemos una diferencia, 11,7 a 15,7, o sea, igual en América hay más. Sabemos que en Chile es una de las tasas más altas. Y aquí, con respecto a la tuberculosis, que sabemos que está prevalente, sobre todo acá en nuestra región, aquí sí tenemos una gran diferencia. O sea, ya 3 puntos, mientras que acá 33,1. O sea, 10 veces más. ¿Ya? Y así pues podemos indicar otras tasas, ¿ya? Son tasas de mortalidad, de algunas por causa específica, como cáncer, por ejemplo, el cáncer de pulmón, que es la mortalidad de cáncer más común en el mundo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos 27,8, mientras que acá 12. ¿Ya? Ahí hay una gran diferencia. Y hay otros, obviamente, todo lo que se registra. Ahora, el cáncer de mama, por ejemplo, es uno de los cánceres que ha ido en aumento, lamentablemente. O sea, se puede evitar, difícil, porque hay factores genéticos, hereditarios, familiares, también de factores de riesgo, factores ya sea modificables de conducta, etc. Es multifactorial el cáncer de mama, pero ¿en qué se ha ido mejorando? En la detección precoz. Entonces, obviamente, hay menos mortalidad, pero no significa que haya menos casos, ¿ya? Así que eso es lo que está pasando con el cáncer de mama. Bueno, hay otros cánceres, ¿cierto? Las enfermedades isquémicas del corazón, hay casi igual, enfermedades cerebrovasculares, la diabetes,
accidentes de transporte aéreo, o sea, terrestre, ¿ya? Suicidio, homicidio, ¿ya? Bueno, si vemos acá, por ejemplo, los homicidios en América Latina, 4 veces más que en América del Norte, ¿no? 4 veces más. Bueno, sabemos que hay países que son mucho más complicados, ¿cierto? Y así podemos ver, hablábamos también del famoso bajo peso al nacer, ¿ya? Que en realidad ahí somos iguales, estamos en las mismas condiciones. Y eso pasa porque en realidad las condiciones de vida también han ido mejorando. O sea, es muy raro, ¿ya? Es muy raro que ahora veamos niños, sobre todo en América o en Europa, con problemas de desnutrición. Y si es problema de desnutrición, no es por un problema de carencia de recursos, sino que por problemas de enfermedad, ¿me entiendes? Porque al contrario, hoy estamos en el otro lado, ¿ya? En el sobrepeso, en la obesidad, ¿ya? Nos fuimos al otro extremo. Claro, si nos comparamos con África, ahí sí, pues, bajo peso al nacer nos duplica o nos triplica. Pero en ¿cuál es el problema hoy? Esto, el sobrepeso y la obesidad, ¿ya? En América del Norte, imagínense, 72.4%, mientras que acá seguimos en 59, o sea, igual 10 puntos menos. Y cosa de ver nomás también la televisión, pues cuántos programas, ¿cierto?, muestran con respecto a los problemas de los kilos. Bueno, y tiene que ver con la actividad física que podría ser insuficiente y así otras condiciones. ¿Ya? La inmunización. ¿Ya? Aquí por lo menos tenemos de alguna manera un 94%, es un buen indicador en promedio con respecto a la BCG, que es la primera vacuna que recibimos todos, ¿ya? Ahora, en América del Norte no aplica porque en realidad ellos ya no vacunan contra, o no ponen, ¿cierto?, esta vacuna. La eliminaron dentro de su plan nacional de inmunización, así como en países de Europa también se eliminó. Pero resulta que con todo esto de las migraciones, han habido ciertos brotes de tuberculosis y otras enfermedades pulmonares que han tenido que revertir esa medida y han tenido que volver, ¿cierto?, a vacunar a los recién nacidos, ¿ya? Porque por todo lo que pasa con el problema de las migraciones. Los partos hospitalarios también es un indicador, ya 98% en América del Norte, mientras que acá un 92.9%. ¿Ya? Hospitalario significa institucionalizado. Obviamente ese 7% que falta acá es porque o se tiene en casa o en otras condiciones que no están obviamente al resguardo de un hospital. Indicadores como por ejemplo la contaminación, que también de alguna manera repercute en la calidad de vida de las personas, pero acá en Chile nosotros estamos harto lejos de la media, ¿ya? O sea, y lo permitido por la Organización Mundial de la Salud, que dice que debería ser máximo 10, ¿ya? 10 partículas por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, metro cúbico. Entonces, estamos harto lejos, ¿ya? O sea, toda la contaminación ambiental o aérea es el principal riesgo para la salud a nivel mundial. O sea, 9 de cada 10 personas en el mundo respiran un aire que no cumple con las guías de calidad del aire que pide, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es un tema ese, ¿no?, que hay que seguir, yo creo, las autoridades tienen que seguir viéndolo. Hablábamos ahí de violencia, de más que nada de homicidio, ¿cierto?, de suicidio, y en homicidio en América del Sur realmente hay países que están ahí en los números rojos, como se dice, en donde ocurren entre la tasa, ¿cierto?, entre 22,3 y 65,2 por cada 100.000 habitantes. Y claramente, pues en Brasil, ¿ya? Entonces, Colombia, son países complejos. Y acá nosotros, por ejemplo, vemos que Chilito se destaca porque, mire, está en un color rosado más clarito. Está ahí, entre 0,0 y 4,4.
porque la tasa de homicidio en Chile es muy baja, ¿ya? O sea, el nivel delictual comparado a los otros países es bajísima, aunque no lo crean. Aquí las causas de mortalidad son otras, lamentablemente, por enfermedades, por cáncer, por las enfermedades crónicas no transmisibles. Esas son. Si vamos a América del Norte, vemos que México también, pues ya México es uno de los países también complicados. Y así. Son indicadores. Esto es importante. Años ganados de esperanza de vida al nacer. Y esto se debe a políticas públicas que se han generado en los distintos países. Aumentar su expectativa de vida, ¿cierto? Es fundamental. Y bueno, destaquemos nuestro país, ¿ya? O sea, en Chile estamos acá entre 4 y 5,3 años ganados de esperanza en los últimos 16 años, ¿ya? Del 2000 al 2016. Así que eso es fundamental. Pero, por ejemplo, Bolivia ha mejorado bastante sus condiciones de vida, por lo tanto, eso también aumenta la expectativa de vida, ¿cierto? Pero vemos países que lamentablemente están en números rojos, como Guyana, en que en los últimos 16 años solamente se han ganado quizás 2 años más de lo habitual o del promedio en el país, ¿ya? Así es que esos son indicadores. Acá tenemos la mortalidad prematura por las enfermedades crónicas, ya no transmisibles, que son las que predominan hoy, que lamentablemente significan 2,2 millones de muertes. Aproximadamente el 39% de las muertes causadas por estas enfermedades ocurren en personas menores de 70 años. A eso se llama cuando es prematura, ¿ya? Porque se supone que las enfermedades crónicas deberían afectar los grupos etarios más altos. O sea, antiguamente la hipertensión, la diabetes se presentaba sobre los 65 años, pero hoy no es así. Hoy chicos de 18 años, 15 años ya están con diabetes, con hipertensión, dislipidemia, etc. Y Chile está por acá, aquí, 33,4, que igual es un número más o menos ahí promedio, ¿cierto? Esta es la mortalidad infantil, ¿ya? La mortalidad infantil a nivel mundial. Vemos que Chile está acá, ¿ya? Celestito, o sea, no, es un color azul, pero significa que está aquí, ahí, ¿ya? Que son más o menos 7 puntos. Bajísima, bajísima. Porque si nos comparamos con los otros países donde está azul, miren, tenemos indicadores como Europa, ¿ya? Oceanía, América del Norte, ¿sí? Chile casi se comporta como ellos. Si nosotros lo vemos a nivel de los otros países, Chile está ahí, más o menos en 7 a 8 puntos. Esa es la tasa de mortalidad por cada 1000 nacimientos vivos. O sea, un excelente indicador. Y esto gracias al equipo de salud, a las políticas públicas, a muchas cosas. Hay muchos factores, pero a mucho se ha atribuido también a las matronas, ¿sí? Matronas y matrones, porque tiene que ver con el control prenatal, con la atención del parto, el puerperio, que son unidades, sobre todo lo que es parto, unidades críticas, ¿sí? Así es que muy bien ahí en ese sentido. Pero imagínense qué significa Haití. O sea, cuando uno ve este indicador realmente da pena, ¿cierto? Saber que más o menos 70 niños por cada 1000 fallecen, ¿ya? Es tremendo ese indicador. Allá lamentablemente en Haití no están las condiciones de vida idóneas y por otro lado tienen cosas culturales tan arraigadas que también afectan. Ellos no tienen apego intrauterino. ¿En qué sentido? Cuando la mujer queda embarazada, no le importa el embarazo, por decirlo, ¿ya? Porque la cultura de ellos dice que si ese recién nacido nace, ¿cierto? Y sobrevive el primer año de vida, entonces ahí recién es persona, pero antes no. Entonces, claro, si no hay un apego intrauterino, no va a estar la conciencia en la mujer
de cuidarse como corresponde y evitar, obviamente, esta mortalidad. Imagínense, o sea, una cosa cultural, por un lado. Y aquí estamos, pues, ¿eh? Como desde el año 90 hasta el 2015 tenemos un indicador, hemos llegado a 7 puntos. Ahora, bajar de los 7 puntos, según las autoridades, ¿cierto? Y los expertos dicen que es muy difícil, ya porque se han implementado todas las condiciones posibles para bajar esa tasa. Pero ya llegando a este nivel es muy difícil bajar más, ¿ya? Yo diría que hay que hacer el intento, como se dice, ¿no? O sea, necesitamos, porque hay países que tienen 2, ¿ya? 2. Y cuando hablamos de 2, por ejemplo, es en Japón. Ahí la tasa de mortalidad infantil es casi nada, bajísima. Entonces, yo creo que sí podrían haber condiciones o estrategias para bajar aún más. Si nos comparamos con otros países, ¿no? Nosotros somos octavos a nivel mundial. Octavos. O sea, eso es excelente, ¿ya? Excelente. Si nos comparamos con otros países donde lamentablemente la tasa de mortalidad es tremenda. Angola es el país que tiene más tasa de mortalidad infantil. Sierra Leona, Chad, Somalia, bueno, países principalmente tercermundistas. La mortalidad materna también es otro indicador. En realidad, por cada 100.000 nacimientos vivos se cuenta. Nosotros acá en Chile tenemos de 14 a 56, en ese rango. Muy parecido a Argentina, Brasil, Uruguay, ¿cierto? Pero si vamos, obviamente, acá a África, predominan las 236 hasta 1.360 muertes por 100.000 nacimientos vivos. Igual es un indicador muy negativo. Pero tenemos países cercanos, mire, Perú, Bolivia, que tienen un indicador más alto con respecto a la mortalidad materna. Esperanza de vida, ¿cierto? Melanie, dígame, ¿tiene una consulta? Perfecto. La mortalidad materna se refiere a la tasa, ¿ya? De cuántas mujeres fallecen por los nacimientos vivos. O sea, son las mujeres que mueren en el parto o en el primer mes habitualmente, ya sea por una complicación del parto, una complicación del puerperio, a eso se refiere. Entonces, también es un indicador de que en el país, si tenemos una baja tasa, o sea, 14,56, podríamos incluso llegar a menos, porque si se dan cuenta hay países que está entre 3 y 14, porque realmente están las condiciones de calidad de vida y que evitan la muerte materna. Mientras que acá todavía nos faltan algunas estrategias, ¿ya? Para disminuir esas tasas. Entonces, complicaciones maternas en el parto, principalmente, puede ser también durante el embarazo, ¿ya? También se cuenta, pero no significa que si muere la madre, muere el niño, ¿ya? Es distinto, las tasas son distintas, porque en la anterior hablábamos de tasa de mortalidad infantil, ¿ya? En cambio, la tasa de mortalidad materna se cuenta aparte, porque la madre puede morir, por ejemplo, en el parto, pero ese niño queda vivo, ¿me capta? Y más que nada son por las condiciones, ¿no? Las condiciones. En todo caso, habitualmente las complicaciones maternas son, por ejemplo, con una metrorragia postparto, un útero que tiene una inercia uterina y que lamentablemente no se retrae después del parto, y por más que se tratan, ¿cierto?, con todas las técnicas y se administran los medicamentos y nada, no pasa nada, lamentablemente ella fallece, por ejemplo, ¿sí? Ese es uno de los tantos. Después en el puerperio igual podrían ocurrir otras cosas, infecciones, por ejemplo, pero difícilmente producidas por la tensión,
más que nada por condiciones de la paciente. ¿Me entienden? Perfecto. Entonces, obviamente, ahí hay que aplicar otras políticas para que disminuyamos esa tasa, que sobre el 14 igual es un indicador que no deberíamos estar en el punto blanco, ¿ya? Entre 3 y 14, ojalá no debiese ser más que eso, porque lo que significa la mortalidad materna, que ese niño o niña quede sin su progenitora, ¿me entiende? Y lo que significa no tener una madre, todos los problemas psicológicos, sociales y todo, es complejo. Bueno, la esperanza de vida, ¿ya? Aquí vemos los colores más marcados, ¿cierto? Donde tenemos la mayor esperanza de vida. Y ahí chilito, ¿eh? Largo, angosto, con ese verde oscuro, donde el promedio es sobre los 80 años. Ya estamos en los 80. Y en realidad uno lo ve cercanamente, ¿cierto? Aunque bueno, con esto de la pandemia hemos tenido un leve aumento en la mortalidad, ¿cierto? Y si preguntamos más o menos la edad de los abuelitos, de nuestros cercanos, de nuestros amigos y que están falleciendo lamentablemente, tú le preguntas, ¿cuántos años tenía? 85, 87, 84. O sea, todos sobre los 80 años. ¿Ya? Y si eso estamos hablando de 2 generaciones atrás. ¿Qué queda para nosotros en el futuro? O sea, lo más probable es que mantengamos esta esperanza de vida, pero nosotros necesitamos mejorar la calidad de vida. Pero hay países que igual es lamentable. O sea, por ejemplo, en África hay lugares, miren, en blanco. O sea, menos de 59 años. Es muy raro que usted vea un adulto mayor en esos países. Sí, es muy raro. Y países cercanos como el nuestro, en Bolivia. Ya en Bolivia la tasa esperanza de vida es baja también. O sea, no se llega a casi a los 70 años. Y si es que hay, bueno, los cuidan, yo creo, muy bien, pero son muy pocos comparados, ¿cierto?, a nuestro país. Este gráfico es antiguo, súper antiguo, ¿no? Pues no encontré más actualizado, pero más que nada lo que yo les quiero mostrar es esto, de que Chile, a pesar de que tiene un gasto per cápita en salud muy bajo, imagínate, para el 2009 era de menos de $1.000. Y en el gráfico que vimos hace un poco rato, estamos cercanos a los 2.000, ¿cierto? A los $2.000, pero estamos en el 2020, o sea, 10 años después. Y nosotros ya con ese gasto que es ínfimo, ya teníamos una esperanza de vida de 78,7 y nos podemos comparar con países desarrollados. Entonces, esto realmente, ¿qué nos está diciendo? Que en Chile se vive más, pero si nosotros realmente invirtiéramos aún más, yo creo que estaríamos casi cercanos a Japón, ¿ya? Porque algo pasa en nuestro país que a pesar de las desigualdades, la inequidad y todo, tenemos una alta expectativa de vida, pero con bajo presupuesto, ¿sí? Ahora, estos indicadores siempre son antes de la pandemia. Después de la pandemia, ahí vamos a tener otras tasas, no sé qué tan cambio, qué tan drástico vamos a tener. Pero esto, yo ya se lo he dicho, Chile es el país de la OCDE con mayor desigualdad de ingresos. Y eso también afecta. Y hoy día se está discutiendo el famoso segundo 10%, ¿cierto?, del retiro de la AFP. O sea, hay tanta información con respecto a ello y mala información también, ¿ya? Que hay muchas polémicas, pero más que nada, ¿por qué la gente quiere su dinero? Porque ha estado en falencia ya mucho tiempo. Mucha gente que perdió su trabajo o cambió su forma de trabajar y el ingreso disminuyó. Entonces, hay que ver esa parte, ¿sí o no? Bueno, y como el coeficiente de Gini también ha ido, o sea, en los años 96, 97 éramos más inequitativos todavía. Hoy día estamos bordeando el 0,5.
¿ya? Algunos registros de los últimos años 0,47, 0,48, pero aún así somos, por lo menos acá en América Latina, uno de los más inequitativos. Y esto principalmente pasa porque la diferencia entre el que gana menos y el que gana más es demasiado. Son 1000 veces más. Ese es el problema. ¿Ya? Seguimos acá. Si Chile se compara con todos estos países que están en la OCDE, somos los más inequitativos. ¿Sí? Lamentablemente nos destacamos por eso. Y obviamente todas las circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, del poder, los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende de las políticas adoptadas. Entonces, cuando uno ve este gráfico, más que nada una figura, yo digo, todo lo que está en azul, ¿cierto? En azul, países en donde tienen grandes ingresos, o sea, pocos ingresos, mucha inequidad también, ¿ya? Si eso también hay que destacarlo. Después ya tenemos países promedio que tienen entre 5.000 y 25.000 dólares, pero Chile está verde, ¿ya? Está verde. Aquí en Chile hay muchos ingresos, pero el problema es la distribución, porque están concentrados en un grupo minoritario, ¿ya? Y el resto de la población no. Entonces, cuando hablamos de promedio de ingreso, ¿ya? En nuestro país, la mitad de los chilenos que trabajan ganan 400.000 pesos. La mitad de Chile. Y el promedio de ingreso en nuestro país es de 620.000 pesos. Eso es. Y eso es lo que indicó el Banco Mundial, la última información, chicos. ¿Ya? Y que también lo citó el rector, incluso, en su última reunión. Es la realidad. Entonces, por eso hay inequidad. Porque si imagínate, la mitad de Chile gana 400.000 pesos y tenemos personas que ganan 7 millones, 12 millones, 20 millones. Son 1000 veces la diferencia. Entonces, es complejo. Otro indicador, el famoso VIH. El VIH, lamentablemente, en el último tiempo ha tenido un aumento lamentablemente negativo, ¿sí? ¿En qué sentido? En que ha sido muy rápido, ¿ya? Muy rápido. Y Chile en el último año, ¿ya? Pero esto, aunque a pesar de que acá dice que es del 2016, pero es lo que se mantiene ahora, nosotros tuvimos un aumento del 34% de VIH, ¿sí? Entonces, es compleja la situación porque se han invertido muchos recursos frente a esa enfermedad para la detección, la toma del test masivo, ¿ya? Se promociona el uso del condón, pero aún así no es suficiente, ¿ya? Los factores de riesgo. En realidad, ¿qué pasa con el humano en sí? El humano tiene la conciencia, ¿ya? La conciencia del riesgo. En el sentido, sabe qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que debe usar, cómo se debe usar el condón, pero algo hay, ¿cierto?, en su parte psicológica que no dimensiona el factor de riesgo. Entonces, como no dimensiona esa parte, obviamente se expone. No, ¿para qué voy a usar el condón? No, si a mí no me va a pasar a mí. No me va a pasar a mí, le va a pasar al otro. Y ese es el problema. Y por eso tenemos estas tasas tan altas. Si lo vemos regionalmente, Arica es una de las tasas más altas de VIH, ¿ya? Y se han hecho muchos estudios y ahora se están haciendo otros para predecir realmente el riesgo que va a tener la persona de adquirir o no el VIH. ¿Y por qué? Porque es algo que está vigilado de alguna manera. Porque es una de las enfermedades, ¿ya?, que tiene los tratamientos más caros, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean. De todo el dinero que nuestro país asigna para medicamentos, ¿ya?,
el tercio de esa plata es para el tratamiento del VIH. Así de caro es la terapia retroviral. Así es, chicos. ¿Ya? Se lo digo de buena fuente porque yo pertenezco a la mesa de respuesta integrada con respecto a lo del VIH. Y todas las reuniones lo mismo, la misma estadística, los mismos indicadores, y todos nos preguntamos, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo pasa. ¿Ya? Todavía falta también mucho, yo creo que ir más profundo a la enfermedad. Se tiene que hacer un estudio más con respecto a la percepción del riesgo. Algo pasa, ¿no? Pero es un mal indicador para nuestro país. Ahora, en el mundo obviamente igual está distribuido en forma desigual, pero ahora, ¿qué pasa con el VIH? Antiguamente tenía una alta mortalidad, ¿cierto? Porque la terapia quizás no era muy efectiva o porque se llegaba tarde al tratamiento, en fases más tardías. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Se ha mejorado mucho y ha mejorado la calidad de vida de esos pacientes. Entonces, una persona que tiene VIH vive fácilmente 25 años más sin ningún problema, sin ninguna complicación, ¿ya? Gracias a la terapia, que es en forma consistente y permanente, o sea, todos los días, sin pausa en la toma del retroviral. Entonces la calidad de vida ha mejorado. Entonces muchos dicen que a pesar de que es una enfermedad infecciosa, se ha vuelto casi crónica. Por lo mismo, por el comportamiento que tiene. El cáncer es mucho más agresivo que el VIH hoy en día. Bueno, y algunos datos disculpen, del perfil epidemiológico en nuestro país. Cuando hablamos de un perfil demográfico, son todo el conjunto de estimadores, representaciones gráficas y que de alguna manera nos entregan fenómenos, ¿cierto? Natalidad, mortalidad, crecimiento. Las migraciones también son otros datos que se tienen que contabilizar. Y todo esto en base a que se analiza la población, se hace un diagnóstico, condiciones de salud, y esto a través de programas, ¿cierto? De estudios, vamos de alguna manera obteniendo un perfil de ese país. Ya esto ustedes lo saben, ¿cierto? En el último censo somos 17.500.000 promedio. Disculpe, somos más mujeres que hombres. La expectativa al nacer está en promedio de los 80 años. Hay más población urbana que rural. La tasa de migración sí ha aumentado en el último tiempo, ¿ya? Eso es lo que nos entrega el INE. Y este cambio sabemos que se debe al envejecimiento de la población. Entonces, obviamente, va a afectar la disminución de la natalidad, también en la tasa global de fecundidad. La tasa de mortalidad también ha disminuido, ¿ya? Y aumenta la expectativa de vida al nacer, ¿ya? Todos esos son los factores que llevan al envejecimiento de la población. Y esto es la tasa global de fecundidad, ¿ya? Es decir, hijos por mujer. En el año 60, el promedio de hijos era 5.4. Estamos hablando de promedio, ¿sí? Porque había mujeres que tenían más de 5, 6, 7, 8 hijos, ¿ya? Pero esto fue cambiando drásticamente y hoy en día estamos en 1.7, ¿ya? Eso es lo que se mantiene actual, ¿eh? Esta dice 2016, pero estamos en 1.7. Y lo más probable es que siga disminuyendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mujer ha desplazado la maternidad, ¿cierto? A edades más adultas, más avanzadas, sobre los 30 años, sobre los 35, o definitivamente no quiere tener hijos. O la pareja en sí no quieren tener hijos, ¿ya? Que es una de las opciones. Así que eso es lo que está pasando. Esto también lo vimos de cómo la proyección de los adultos mayores, ¿cierto? En los años 50, que era 4,3, o sea, casi no habían viejitos. Después ya drásticamente casi el doble en el 2005. Hoy estamos en el 11 punto y algo, ¿cierto? Y para el año 2050 se proyecta sobre el 20%. O sea, vamos
encaminados derechamente a una población envejecida. La expectativa de vida al nacer, esto ha ido aumentado, ¿cierto? Ya estamos ahí en el 82.1 promedio. Antiguamente la preocupación, ¿cierto?, era salvar vidas. ¿En qué condiciones? Bueno, lo importante es que viva, pero no se preocupaban de la calidad de vida, ¿ya? Y eso es lo que hoy día es prioritario, ¿ya? Los cambios que sabemos cómo ha ido modificándose esta pirámide, ¿ya? El envejecimiento claramente es el que predomina, ¿ya? Otros datos importantes que es la migración, ¿ya? Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales según el país de nacimiento. En nuestro país predominan, ¿cierto?, los de nacionalidad peruana, sigue Colombia, luego Venezuela, cuarto lugar Bolivia, Argentina, Haití, Ecuador. Y ya el conglomerado grande también de otros países, más diversos. Pero en Chile ya en el año 2014, 1 de cada 32 nacimientos era una madre extranjera, mientras que ahora es 1 cada 22. O sea, igual estamos hablando de 10 puntos menos. Y Perú es el país que más nacimientos aporta en cuanto a este porcentaje de 10 puntos, ¿ya? Ahora, obviamente esto está pasando en todos los países, ¿no? Sobre todo en los países donde, claro, hay más migraciones, muchos de los nacimientos son aportados por mujeres extranjeras. O sea, cuando hablamos de 1, como lo vimos en el anterior, ¿cierto? Hay 1.7, ese 1.7 también son parte de mujeres extranjeras, ¿ya? Así de bajo estamos llegando a la natalidad. Y bueno, las causas de los cambios demográficos es entonces una conjunción entre la transición socioeconómica y epidemiológica, ¿ya? Y esto obviamente va a repercutir en esta transición demográfica. La socioeconómica principalmente es por la urbanización de la población, hay población alfabetizada, mejor nivel educacional, cambios en el estado civil y conyugal, y también evolución también de la población ocupada, ¿ya? En el sentido de que se supone que no debería haber tanta cesantía. Y la transición epidemiológica tiene que ver con los cambios en la morbimortalidad y cómo el perfil ha ido cambiando en los últimos 50 años. Entonces, para ello obviamente se crea los Servicios Nacional de Salud y acá una imagen clara, ¿cierto?, de cuando quizás antes hablábamos de desnutrición o enflaquecimiento, mientras que ahora ya estamos hablando de obesidad, ¿sí? Es lo que predomina lamentablemente en nuestros niños. La transición demográfica tiene que ver con los cambios en la tasa de natalidad, de mortalidad, el crecimiento natural, ¿ya? Y eso va acompañado al proceso de modernización de un país. Entonces, si vemos cómo ha ido modificándose desde los años 1700 a 1900, obviamente había una alta mortalidad por malas condiciones de higiene. Había una alta natalidad porque no había métodos anticonceptivos o era muy restringido, y un bajo crecimiento, ¿ya? Porque en realidad entre la mortalidad y los nacimientos no había mucha diferencia, ¿ya? Mientras que ya para los años 60 disminuye la mortalidad porque hay un progreso científico-tecnológico, mejora las condiciones de vida, mantención de la natalidad y hay una explosión demográfica. O sea, de tener un 0,8 a un 2% de crecimiento anual. Porque claro, nacían, pero no morían, ¿cierto? Porque estaban en las mejores condiciones. Y ya desde el año 70 en adelante, la mortalidad sigue disminuyendo, la natalidad también sigue disminuyendo debido a que hay aumento en el nivel de educación, hay incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, ¿ya? Y obviamente lo urbano predomina sobre lo rural. Y hay un descenso en el crecimiento. O sea, ya en el año 88 era 1.7, pero como vimos en el último gráfico es de 1.06. O sea, cada vez más bajo y eso es riesgoso, es preocupante. Entonces, en Chile, una etapa avanzada de transición demográfica hacia el envejecimiento debido a la disminución de la fecundidad, de la mortalidad y aumento de la esperanza de vida. Y todo esto crea un perfil epidemiológico,
¿ya? Entonces, hay una conjunción entre las características de mortalidad, morbilidad y calidad de vida. Algo que se ha destacado lamentablemente, el aumento de mortalidad por enfermedades no transmisibles, disminución, ¿cierto?, de las enfermedades transmisibles, que son las infecciosas principalmente. Todavía existen algunas, pero están disminuyendo. Hay mayor carga de enfermedad por estas enfermedades crónicas no transmisibles y hay una alta prevalencia de factores de riesgo también. Porque hay factores de riesgo modificables y otros que son inherentes a la persona. Y son los modificables en donde obviamente nosotros como entes de salud deberíamos hacer promoción y prevención. Otro indicador importante es AVISA, ¿ya? Que es para una causa específica que corresponde a la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura. ¿Ya? Así se contabiliza. Esto porque, por ejemplo, una persona que tiene un accidente o queda discapacitado, estoy inventando ya, a los 40 años, significa que él, en teoría, debió haber trabajado hasta los 65, ¿cierto? Pero a los 40 quedó discapacitado, por lo tanto son 25 años que no fueron productivos de alguna manera, ¿ya? Y eso se va sumando con otra persona que provoca lo mismo y así sucesivamente. Entonces, si nosotros lo llevamos, o sea, hasta eso se contabiliza, chicos, ¿ya? La carga de enfermedad. Y si nosotros lo llevamos a nuestro país, tenemos 3.761.788 años acumulados, ¿ya? Y esto, las causas, el grupo principal son las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Se da cuenta la importancia de por qué hay que prevenirlas y por qué hay que hacer promoción respecto a ello? ¿Ya? O sea, lamentablemente, igual si uno lo ve fríamente, es como, pucha, somos un número más, ¿cierto?, para el Estado, porque ellos esperan que uno, de alguna manera, trabaje hasta los 65, hasta los 70 años para producir. Si no, son perdidos, ¿ya? Y bueno, sabemos ya que si hay una discapacidad, significa que hay pensiones, ¿cierto?, de discapacidad que los solventa el Estado, y para el Estado es una pérdida, porque no hay una retribución de ello. Bueno, es así. Chile entonces tiene indicadores epidemiológicos en países desarrollados, pero lamentablemente también tenemos un comportamiento de países tercermundistas en algunos aspectos, ¿ya? Y cuando hablamos de país desarrollado, porque aumenta la mortalidad y morbilidad secundaria a las enfermedades crónicas no transmisibles y otras causas externas como accidentes, asesinatos y suicidios, ¿ya? Esos son como comportamientos de un país desarrollado. También Chile con grandes progresos en los indicadores de salud de los últimos años, pero por otro lado con grandes inequidades que también están presentes cuando hablamos de la tasa de médicos por cada 1.000 habitantes o el número de camas por la cantidad de habitantes. O sea, ahí realmente tenemos un problema, ¿ya?, de inequidad. Y todo lo que tenga que ver con ingresos también. Entonces, ya en síntesis, podemos decir que las enfermedades crónicas son las que realmente tienen la mayor carga de enfermedad. Respecto a los indicadores de salud en forma general, son peores en poblaciones más pobres, más vulnerables, existiendo una gran brecha entre pobres y ricos. Por tanto, la equidad es uno de los principales problemas que se tienen que abordar en las políticas, ¿cierto?, en la salud pública. Ojalá algo que se le dé prioridad a corto plazo. También Chile es exitoso en algunas políticas de salud, eso lo demuestra principalmente la tasa de mortalidad infantil muy baja. Tiene una responsabilidad de ser un líder regional en estas políticas, hablamos de regional acá en América del Sur principalmente, porque de ahí nos desprendemos, con respecto a la media de América del Sur, nosotros estamos en mejores condiciones, ¿sí? El crecimiento, el creciente envejecimiento en la población es un logro de la humanidad, ¿ya? Pero como lo digo, siempre la calidad es importante. ¿Cuáles son las bases para construir política?
primero considerar la trayectoria de salud del país, preguntarse sobre el impacto que van a tener al futuro estas estrategias, pensar en la vejez, ¿ya? Bajo el prisma de derechos humanos y equidad, e integrar estándares y planes específicos que promuevan estilos de vida saludables. Ahí como país hemos implementado algunas políticas, pero lamentablemente no ha tenido el impacto en la población, porque justamente son en base a la alimentación, a la promoción y prevención en salud, y aún así tenemos uno de los peores indicadores con respecto a sobrepeso y obesidad, y también al sedentarismo, ¿ya? El sedentarismo es obviamente el factor modificable que no se ha atacado como corresponde. Incluir el desafío de una longevidad sana, una muerte digna, la administración de los recursos, ¿ya? Y los cambios demográficos con incremento progresivo en la población adulta mayor. Así que eso es prioridad hoy en día, ¿ya? Las enfermedades crónicas no transmisibles. Que eso lo vamos a ver en otra clase, un poco más adelante, para ya la tercera unidad de la última evaluación. Eso. ¿Alguna duda, chicos?